Nos encontramos en Educarne, el centro de formación cárnico que está en el Mercado de Barceló, en el centro de Madrid. Estamos con Ángeles Sánchez Díez, de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma, que es coordinadora del proyecto sobre la localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el tejido productivo del municipio de Madrid. Buenos días, Ángeles, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación a ti en lo personal y, por supuesto, extensible tanto a CDCarne como Carnimat. Estamos encantados de poder estar aquí. Hemos venido a hablar de los objetivos de desarrollo sostenible, tanto en nuestro sector como en el sector de las pymes en general, dado que, que es algo que no se conoce habitualmente, que se escucha hablar de ello, pero que no estamos habituados a trabajar sobre ello. En primer lugar, queríamos saber qué es el desarrollo sostenible. Bueno, el desarrollo sostenible es un concepto que se ha empezado a utilizar a partir del siglo XXI y quizá lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que tiene tres pilares: el pilar de sostenibilidad económica, el pilar de sostenibilidad social y el pilar de sostenibilidad medioambiental. Por lo general, muchas veces se asocia exclusivamente a los temas medioambientales, pero precisamente lo importante es señalar que también incumbe a temas sociales y a temas económicos, de tal forma que tengamos un mundo mejor donde vivir y, además, a lo largo de las décadas también para las generaciones futuras. Y los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y la Agenda 2030, ¿qué son? ¿Y que nos puedes contar un poquito más sobre ellos? Por supuesto. A principios de siglo, en el año 2000, se establece por parte de Naciones Unidas la Agenda del Milenio, que establece una serie de objetivos que habrían de cumplirse en el 2015. Llegada esta fecha, se observa que, si bien muchos de los objetivos se consiguen, como por ejemplo la reducción de la pobreza, había muchos otros objetivos que todavía estaban pendientes. Por ejemplo, muchos avances pendientes en términos, por ejemplo, de desnutrición o de sanidad, etcétera, etcétera. Por eso, en 2015, Naciones Unidas lanza una agenda que es mucho más ambiciosa. Primero establece más objetivos, en la actualidad hay 17 objetivos, y se introducen temas nuevos como, por ejemplo, la reducción de la desigualdad o como, por ejemplo, el trabajo decente. Y además, viejos objetivos pasan a ser más ambiciosos. Por ejemplo, uno que es muy importante para este sector, su contribución, que es la reducción de la desnutrición. El objetivo pasa de ser escasamente ambicioso, porque se planteaba solo reducir la desnutrición al 50%, a reducir el hambre en su totalidad. Lo importante de esta agenda, además, es que es firmada por 193 países en el 2015. Y esto sí es muy importante señalar. La agenda no es una cosa que pertenece a una ideología a otra ideología, es una cosa global, ¿de acuerdo?, que fue firmada, insisto, por 193 países en aquel momento de índole política muy variada, como es normal si estamos hablando del mundo en su conjunto. Muy interesante. Y en cuanto nos vamos a ir centrando en las pymes en general, ¿qué necesitan ellas para cumplir con estos objetivos? Bueno, primero es importante señalar si esta agenda de Naciones Unidas es de incumbencia para las pymes, y ahí debe quedar muy claro que sí, ¿de acuerdo? Los principios de esta nueva agenda establecen dos cosas muy importantes para las pymes de Madrid o para las pymes de España. En primer lugar, el principio de universalidad, es decir, por primera vez, y a diferencia de los objetivos del milenio a los que antes me refería, esta agenda incumbe a todos los países ricos, países de renta media, países pobres, para realizar sus políticas y sus acciones en torno a estos 17 objetivos que tenemos aquí en esta pantalla, en sus políticas nacionales. Es decir, en ese sentido, por supuesto, España en las acciones de política interior debe contribuir a la agenda. Pero además se introduce el principio de responsabilidades compartidas. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no es una cosa que solamente sea responsabilidad del gobierno nacional o de los sectores públicos, sino que hay una corresponsabilidad con el sector privado, en este caso con las empresas, con las pymes,
y con toda la sociedad civil, es decir, con nosotros como ciudadanos y ciudadanas particulares. Así que, por supuesto, incumbe a las pymes. ¿Y qué tienen que hacer? ¿O qué pueden hacer para aportar? En nuestro estudio hemos detectado que si bien más del 70% de las pymes de Madrid que han respondido a nuestras encuestas lo conocen la Agenda 2030, la conocen con poca profundidad. Es decir, lo han escuchado hablar, hay propaganda en el metro, etcétera, etcétera, pero no conocen cómo pueden aterrizar esos 17 objetivos en su estrategia empresarial, etcétera, etcétera. Muchas veces además se encuentran desbordados porque, claro, son 17 objetivos, tienen unos nombres que a veces parece como inabordable, ¿qué voy a hacer yo por el fin de la pobreza?, ¿no? Pero cuando entramos al detalle, y eso es responsabilidad de los estados nacionales, y el propio Ayuntamiento de Madrid tiene una estrategia para localizar, nos contextualizan estos grandes objetivos en acciones particulares que las pymes pueden hacer. Y ahí es donde la formación, en conocer la agenda, cómo se puede contribuir, es esencial, y también esencial el acompañamiento del sector público, de las asociaciones, sobre todo a las pymes que tienen más dificultades cotidianas para poder contribuir a la agenda. Y entonces, bueno, pues concretamente en nuestro sector, en el sector de la carnicería, charcutería, pollería y casquería, que está, como conoces, formada por muy pequeñas empresas y muchas veces están en pequeños pueblos o son de a pie de calle, concretamente, ¿qué tienen que hacer para cumplir con los desarrollos? Bueno, de los 17 objetivos, una de las cosas principales, y sobre todo para las pymes, es que no se puede abordar ni se debe abordar todo, ¿no? Y no poder hacer algo por cada uno de los objetivos no quiere decir que tengas que abandonarlo. Entonces, algunos puntos, podríamos entrar en cada uno de ellos, por supuesto, ¿no? Pero hay algunos objetivos que son particularmente relevantes para el sector. Por ejemplo, el ODS 2, ¿vale?, sobre hambre cero, no solo, o sea, ese título parece que está más relacionado, y así es, por supuesto, con la reducción de los niveles de desnutrición y de hambre, pero tiene también que ver con la calidad de los alimentos. Y ahí, obviamente, esto es esencial. La diversidad de los productos, el sector cárnico, por ejemplo, con toda la variedad que existe, no soy una experta en la variedad, pero también mantener genéticamente todas las especies, con que haya una retribución digna a los productores, a los distribuidores, a los comerciantes. O por ejemplo, también tendríamos el ODS 12 de producción y consumo responsables, de cuáles son esos sistemas de producción, básicamente en el ámbito de la ganadería, en este caso, cómo reducir los desperdicios, cómo reciclar también, ¿no?, los distintos desperdicios que se producen en todo el proceso productivo. Y ahí también querría señalar, ¿no?, uno muy importante, que es el ODS 17, de lograr alianzas, de participar en alianzas, porque creo que ahí es donde la asociación, ¿no?, Carnimat o CD Carne, juegan un papel esencial. Muchas de las pymes encuentran muchos obstáculos para poder sumar la estrategia la estrategia de desarrollo sostenible a sus negocios cotidianos, porque no tienen personal, porque no tienen recursos, porque la burocracia y el día a día les come su tiempo, y ese apoyo por parte de las asociaciones, de las redes, establecido también como objetivo de desarrollo sostenible, cubre todas esas necesidades, como muy bien lo estáis haciendo desde esta asociación. Bueno, continuamos con el sector. ¿Y qué es lo que pueden aportar y que están aportando, de hecho, las empresas de nuestro sector? Bueno, ahí creo que sí que ha habido una transformación importante en el modo de producción en cada una de
de estas fases. Básicamente en esos objetivos que ya he señalado, pero en muchos otros también. Por ejemplo, en el 8, con trabajo decente y crecimiento económico, las condiciones, ¿no? las condiciones laborales, o en el ODS 5 es un sector claramente masculinizado, pero que se está abriendo también, ¿no? Cada vez de una forma más importante, también en la participación de las mujeres en cada una de las fases productivas. Y hay experiencias muy interesantes de distintas pymes a lo largo de España, incluso de relación de estas pymes comprometidas con los ODS, con otros, por ejemplo, con el sector del comercio, de la restauración, ¿no? Vinculado un poco también a la economía circular, al consumo de kilómetro cero, ¿no? Porque consumir carne de Argentina, ¿no? Cuando probablemente la tengas en la Sierra de Madrid, y eso contribuye también a reducir las emisiones de CO2. Perfecto. Pues entonces, bueno, teníamos una última pregunta, pero ya la has respondido, ¿no? En relación a la al ODS 17, porque, bueno, no sé si puedes aportar más que pertenecer, ¿no? Pertenecer a una asociación como Fedecarne o como alguno de los gremios que integran Fedecarne, como Carnimar, cumple, ¿no? Con el objetivo 17. No sé si puedes ampliar un poquito. Por supuesto, es básico. Además, nosotros hemos detectado en nuestro estudio la gran valoración que en general las empresas hacen de pertenecer a una asociación, porque les suple muchas de las carencias que de forma individual tienen, particularmente, insisto, para las pymes. Por lo general, las grandes empresas tienen recursos suficientes, conocimientos suficientes, tecnología, para poderse sumar a las agendas internacionales, pero las pymes no. Y es ahí donde las asociaciones cubren estas necesidades. En nuestro estudio pone de manifiesto no solo que se valora muy bien cuando las empresas ya participan, sino que aquellas que no necesariamente están afiliadas a una asociación gremial, consideran que les podría aportar mucho, sobre todo en relación a su contribución al desarrollo sostenible, que es lo que nosotros hemos preguntado en nuestra encuesta. Perfecto, pues yo creo que ya con esto, con todas las pinceladas que nos has dado, yo creo que nuestras empresas ya pueden afrontar la Agenda 2030 con muchas más garantías. Ya que estamos en nuestro centro de formación, Ángeles, nos gustaría poder invitarte a una formación que sea más directa hacia nuestros socios y que así conozcan cómo implantar los objetivos en sus establecimientos. ¿Podría ser? Por supuesto que sí, estaremos encantadas de colaborar con vosotros. Pues ya confirmaremos la fecha y os invitaremos a todos los socios, tanto de Madrid como fuera de Madrid, porque creemos que se podría hacer online, ¿no? Sí, probablemente un modelo híbrido online y físico, al menos para quien pueda venir a Madrid, sería muy interesante. Pues os mantendremos informados. Muchas gracias. Gracias.